Yo me tendría que definir como un tipo súper anclado, porque cada cosa que pasa me recuerda a algo y me genera nostalgia, alegría, y todos nosotros, ya sea que viajaste, ya sea que estuviste en una fiesta de casamiento, que te enamoraste, bueno, esos serían ejemplos de anclas positivas o funcionales, pero también si estuviste en un velorio, si pasaste un mal momento financiero, bueno, estas serían anclas disfuncionales. Ya nos vamos metiendo un poquito en el tema. Las anclas existen por naturaleza. Ahora yo te voy a compartir un PowerPoint bien al estilo mío de profesor, pero te lo puedo explicar muy fácilmente porque todos llevamos anclas encima, digamos. Por ejemplo, y como también un dato curioso, un ancla funcional se puede transformar en un ancla disfuncional. Por ejemplo, el tema que yo conocí, el tema musical que yo escuché cuando me enamoré de la mujer con la que me casé, en su momento era un ancla funcional mientras estaba casado, pero después de mi divorcio se transformó en un ancla disfuncional, ¿sí? Y esto te puede pasar en un montón de cosas. Una música, generalmente pasa mucho con la música. Es decir, que las anclas pueden ser funcionales y pueden ser disfuncionales. Ya vimos eso, ya entendimos eso. Segundo, ya podemos entender que las anclas se pueden producir por música, por ejemplo, pero también por algo que vi. Si vi un accidente perdón el ejemplo, pero lo primero que se me viene, de dos carros y vi una imagen desgarradora, es un ancla visual, ¿sí? Después tenemos también anclas, van por los cinco sentidos, digamos, anclas olfativas o gustativas. Por ejemplo, cuando yo pruebo vino que estuvo en madera, yo me crié en una casa que tenía pisos de roble y pude identificar fácilmente, a diferencia de otras personas, el gusto a madera cuando el vino estuvo en una barrica de roble. ¿Por qué? Porque yo era chiquitito y bajito y estaba muy cerca del piso. Y así hay olfativas y también hay gustativas. Por ejemplo, probar una comida, estas milanesas, y si hay algo que les molesta, por lo menos en Argentina, las mujeres es que digamos, estas milanesas son como, se parecen a las que hacía mi mamá. Esa es un ancla. Entonces, todos tenemos anclas. Entonces, partimos del concepto que el ancla es algo natural. Ahora, ¿de qué se va a ocupar la PNL? De usarlas a favor, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo voy a compartir. Yo sé que a veces muchos dicen, no, que compartas, no, pero es que esto lo va a explicar. Estamos en el curso de PNL gratis. Actívate con anclas, se llama esto. Y vamos a pasar entonces, ¿qué son las anclas? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Nosotros vemos este dibujo, esta fotografía de que es el actor de Mi Pobre Angelito, y según lo que te haya pasado, en mi caso no me pasó nada con esta película, de hecho me genera como aburrimiento verlo, pero mucha gente se divirtió, entonces le puede generar una alegría. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo para algunas personas puede ser funcional, para otros neutral, o sea, para mí no es un ancla, y para otras disfuncional, tampoco me genera un disgusto, entonces es neutral, no es un ancla para mí. Son estímulos que causan un estado emocional. Esto es lo importante. Un ancla te va a generar un estado emocional. La idea es que ese estado emocional sea funcional, que sea copado, que sea bueno. Los anclajes son considerados desde un punto de vista científico relaciones del tipo estímulo-respuesta o causa-efecto. Esto nace de los perros de Pavlov. ¿Cuáles son los tipos de anclas? Funcionales y disfuncionales, que ya lo vimos, y acá están todos los sentidos y cómo afectan, generan conexiones neuronales en el cerebro. También hay anclas espaciales, pero de esas no me voy a ocupar en este caso. También tenemos anclas que son conscientes y anclas que son inconscientes. Es decir, por ejemplo, si escucho la música de cuando me casé, que pasaron cuando me casé, soy consciente de dónde viene ese ancla. Pero hay algunos anclas que son inconscientes, que, por ejemplo, yo no me percato de cuál es, no se me está ocurriendo ningún ejemplo en este momento, no me percato de que algo, por ejemplo, que alguien me agarre del brazo y, por ejemplo, me hace acordar a alguien que me agarraba del brazo cuando yo era chico y yo no me doy cuenta y me genera un estado emocional. No sé, se me ocurrió eso. ¿Para qué sirven las anclas en PNL? Cambian nuestro estado de ánimo. Esto es lo importante. O sea, se dispara un ancla y cambia nuestro estado de ánimo.
Y entonces acá vos me podés preguntar, y Axel, entonces, ¿cuál es el secreto? Porque son naturales. No, las podemos instalar. Nos permiten acceder a recursos internos que no tenemos. Está un poco enganchado con lo anterior, porque cambia el estado de ánimo, cambia la forma en que nos representamos las experiencias, conseguir motivación, pasar de la resignación a la ambición, un montón de cosas que son todas buenas. ¿Cómo se instalan los anclajes o las anclas? Bueno, veamos cómo. Una es por intensidad emocional, es decir, nosotros ahora igual voy a dar los pasos para hacer el ejercicio, pero tiene que haber intensidad emocional, es decir, si por ejemplo, eh, bueno, el ejemplo, la música del casamiento, y en ese momento había una intensidad emocional muy importante y por ende es lógico que recuerde la música que pasaron en mi casamiento. Sé que algunos de ustedes no lo recuerdan, pero yo sí. Puede ser que recuerde una canción que escuchaba. Yo soy muy auditivo con el tema de los anclajes, por eso doy tantos ejemplos. De cuando tenía 14, 15 años, que era súper triste, entonces cuando la escucho es como que me voy para abajo. No la considero disfuncional porque me conecta un poco con mi tristeza, entonces conectarse con la tristeza tampoco es algo tan malo. Pero tiene que haber intensidad emocional para que un ancla se genere, ya sea intencional o naturalmente. En el ejercicio para instalarlas intencionalmente tiene que haber intensidad emocional. Y también por repetición. Es decir, si mi mamá me decía lo importante es la salud y me lo repitió todos los días de mi vida. Yo sé que siempre me hago mis chequeos médicos porque sé que tengo un ancla que lo importante es la salud. Así son las madres. Condiciones para anclar. Los anclajes, antes de que entremos en cómo se realiza un ancla, tienen que ser, un ancla debe ser específica, peculiar y repetible. Esto se refiere más o menos a que vamos a elegir una parte de nuestro cuerpo donde vamos a activar ese ancla, ¿sí? Y que después pueda ser repetible. De nada sirve que le pida a alguien que me ancle en la espalda si yo después no llego a la espalda. Es bastante obvio. Y se debe activar en el momento, cuando la instalamos, en el momento de mayor intensidad. O sea, vamos a hacer que una persona reviva una experiencia del pasado muy emocional y cuando esté en el máximo momento emocional, ahí vamos a activarle el ancla por primera vez, para que después esa persona se pueda activar el ancla. Lugares donde anclar. Hay que tratar de no anclar en lugares, por ejemplo, en la palma de la mano, que está en contacto todo el tiempo con diferentes cosas, ¿no? Tratar de anclar, por ejemplo, en el hombro, acá, en esta parte de acá, en el codo, en el lóbulo de la oreja. Hay ciertos lugares que no sean que no estén en contacto permanentemente. Y buscar que el ancla se active, acá está la curva, ¿no? Esta es la intensidad de la emoción, y llega un momento, cuando estás llegando al momento álgido de la emoción, ese es el lugar, el momento en el que hay que anclar. Ahora lo vas a entender en la próxima diapositiva. Este es el botón mágico, es la instalación de un ancla. Lo que conseguimos con la técnica del anclaje es provocar estados internos funcionales a partir de una experiencia recordada o construida. Es decir, nosotros recordamos una experiencia, activamos un ancla y esa persona ahora, ya que tiene el ancla activado, esto lo podés hacer con un compañero o lo podés hacer solo, se recomienda que lo hagas con otra persona, pero también lo puedes hacer solo. Yo lo he utilizado solo, tenía un ancla que hacía así yo. Y me daba como, me hacía erguir la espalda y me daba confianza. Y me lo hice yo solo, recordando un momento en mi vida. O sea, la primera vez se instala y las demás, las veces siguientes se activa. No sé si puedo proyectar esto. A ver, esta es de la Ratatouille. Voy a avanzar para que no censuren el video. Que acá vemos una ancla gustativa. Esta persona prueba esto y se le recuerda automáticamente a su infancia. Bueno, lo voy a pasar porque si no van a censurar el video por copyright. Y vamos al botón mágico, los pasos. Bueno, detectar la necesidad del ancla, es decir, si yo voy a ser anclado por un compañero, es decir, bueno, necesito un ancla porque cuando yo voy a hablar en público me pongo nervioso, necesito anclar un momento de seguridad. Esa es la detección de la necesidad del ancla. O sea, voy a hablar en público, la conducta y el recurso, cómo me van a anclar.
buscar el recurso en el pasado. Es decir, un momento, si yo necesito confianza, voy a pensar en un momento donde tuve mucha confianza. Y, por ejemplo, puedo pensar en cuando viajé solo al sudeste asiático y me pasaron ciertas cosas y en un momento determinado tomé una decisión que me dio confianza, no voy a contar toda la historia, pero me puedo conectar con eso. Y quien, por eso está bueno que te lo haga otro, porque esa persona te va a decir, y reviví lo que veías, qué sentías, qué escuchabas, y te metes en la experiencia de lleno y lo estás reviviendo. ¿Qué pasa? Empieza a darse esa curva que mostraba antes. Estoy conectándome con cada vez sintiéndome más seguro, más seguro, más seguro, y en el momento donde estoy más seguro, previamente acordado, la persona me va a anclar en el lugar donde yo le haya indicado, por ejemplo, en el hombro. Entonces me hace un ancla presionando durante 2 o 3 segundos. Revivir el momento del pasado, lo acabo de explicar. Aplicar el ancla en un lugar peculiar y momento de máxima intensidad, que es lo que estaba diciendo. Entonces yo me voy conectando y me aplica el ancla en el hombro. O me aplica otro lugar que me gusta mucho a mí es acá, en esta parte de acá. No sé si se llega a ver. Entre el índice y el pulgar. Ahí también me gusta mucho. Entonces, un estado interruptor, podemos hablar de cualquier cosa, vuelvo, aprieto, chequeo y se volvió la seguridad. Y un puesto futuro sería, bueno, imagínate que estás en una situación en donde vas a hablar en público, siguiendo con este ejemplo, te pones nervioso y activas tu nuevo botón mágico. Y sí, siento que viene toda esa seguridad. De hecho, me está pasando ahora porque me conecté con la experiencia. Esta es una técnica un poco más avanzada que se llama colapsamiento de anclas, que se utiliza cuando hay un anclaje disfuncional. ¿Qué es un ancla negativo o disfuncional? Son estímulos externos que nos generan bloqueos. Es decir, por algo tengo miedo a hablar en público, entonces ahí tengo un ancla disfuncional, ¿no? O recuerdos internos que nos generan emociones no deseadas. O sea, puede ser porque voy a hablar en público y es externo eso, porque el público está ahí, o porque yo estoy recordando algo. Cada vez que recuerdo algo me pongo mal. Algo que me dijo mi papá, alguien que me dijo un amigo, una discusión, lo que fuera. Eso estaba en mi cabeza, lo estoy recordando. Y me genera un estado de ánimo que no es el mejor. Bueno, no se asusten porque esta lámina es muy sencillo. Lo que se hace es anclar un estado negativo, un estado positivo y después se produce en el cerebro, ante la confusión, se produce un nuevo circuito neurológico. Esto es buenísimo para que saca mucho de lo que es la parte neurolingüística de PNL, programación neurolingüística. Esto es puro neurología. O sea, se va a activar un ancla negativo o disfuncional. Un ancla funcional se va a soltar, por último, la funcional y se va a generar un nuevo circuito neurológico que va a bloquear el ancla disfuncional. Ahora los explicamos. Acá vemos cómo se estaría aplicando. ¿Ves que se está aplicando el ancla en dos lugares al mismo tiempo? En el botón mágico era en un solo lugar. Acá se está activando el ancla en dos lugares. Los pasos. Detectar el estado de bloqueo, buscar un momento con recursos, es decir, encontrar el momento. ¿Yo estoy grabando? Espera, sí, estoy grabando. Puede pasar, puede pasar, me ha pasado. Detectar el estado de bloqueo, es decir, ¿qué es lo que te bloquea? Bueno, cuando veo una película en blanco y negro, me genera nostalgia, por decir algo. Bueno, vamos a buscar un momento donde te sientas con recursos que estás necesitando y alegría. Bueno, buscamos un momento donde estuviste alegre. Anclar el momento con recursos varias veces y vamos a activar la activación de las dos anclas. Primero el estado, anclar el momento con recursos varias veces, lo pongo en duda, ¿eh? Nos podemos equivocar. Activación de los dos anclas. Primero estado, el estado de bloqueo, o sea, conectate cuando estás mirando, no sé por qué elegí eso, películas en blanco y negro, entonces me va a activar, por ejemplo, activar un ancla en el hombro izquierdo. Y ahora pensá en ese momento alegre que elegiste, este es como el botón mágico. Es como usar el botón mágico, pero con el ancla disfuncional y el ancla funcional. Entonces ahora voy a tener
por un lado, el estado, entra en un estado de confusión, porque me están anclando un estado de desagradable con otro estado agradable. Se retira, y acá está, esta lámina hay que revisarla, se retira primero el estado de bloqueo y se deja por unos segundos más el ancla funcional. Y se comprueba como antes, y el cuento es futuro. El colapsamiento de anclas se utiliza para generar un nuevo circuito neurológico al activar un ancla negativo junto a un ancla positivo, neutralizando el anclaje negativo. Funciona, les juro que funciona. Y muy bien, con esto terminamos la clase de anclajes, que es algo, por ejemplo, si nos pusimos objetivos, por eso se llama actívate, para ir por tus objetivos, porque muchas veces nos ponemos objetivos pero no tenemos los recursos. Bueno, una forma de tener ese recurso, por ejemplo, si quiero ir al gimnasio, que era un objetivo que planifiqué, hice todo lo que vimos en los módulos anteriores, pero no tengo, bueno, puedo activar un ancla en donde me sentí con muchas ganas de hacer algo, entonces activo el ancla y viene ese recurso. El tema no es tanto las técnicas, el tema es que las personas las utilicen. Así que bueno, con esto terminamos la clase y el video de hoy.